Y el texto para esta noche está en Colosenses, capítulo 1, versículo 21, vamos a leer el 22 también. Dice así: y a vosotros que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo obras malas, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Voy a leer ahora el versículo en la segunda persona singular para que lo entiendas mejor, porque aquí está en la segunda persona plural, pero para que tú escuches como que si Pablo te estuviera hablando a ti, voy a leer el versículo en la segunda persona singular. Dice así: y a ti también, que en otro tiempo eras extraño, enemigo en tu mente, y hacías cosas malas, ahora Dios te ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarte santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. Muy bien, eso es lo que dice el texto bíblico. Pero ahora viene la pregunta. La Biblia fue escrita para ayudarte a caminar en esta vida. La Biblia fue escrita para enseñarte el plan divino para tu vida. La Biblia fue escrita para ayudarte a ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor papá, un mejor hijo, un mejor patrón, un mejor empleado. La Biblia fue escrita para tu enseñanza, para ayudarte a ser feliz. ¿Cómo este texto que yo acabo de leer te puede ayudar a ti como padre de familia, como esposo, como esposa, como hijo, como patrón, como empleado, como ser humano? ¿Cómo este texto te puede ayudar? Voy a leer de nuevo el texto para ver cómo este texto piensas que te puede ayudar. Dice así: y a ti, que en otro tiempo eras extraño y tenías mente enemiga, y como tenías mente enemiga, hacías cosas malas, ahora Dios te ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de su muerte, para presentarte santo y sin mancha e irreprensible delante de Él. Para que entiendas el texto de esta noche, tengo que volver al mensaje de anoche. Anoche yo te dije que aquí está el reino de las tinieblas y aquí está el Señor de las tinieblas, que te pisa, te esclaviza, te maltrata. Aquí en el reino de las tinieblas no hay amor, hay desamor. Aquí las personas son por naturaleza egoístas. Cada uno busca lo que puede para sí. Aquí las personas se engañan, se matan, se traicionan, se quitan. Aquí no hay amor. Aquí las pobres personas se meten en los vicios, en el alcoholismo, en las drogas.
ahí drogado, alcoholizado, agrede a la esposa, al esposo, al hijo, hace tonterías, después cuando despierta del alcohol se arrepiente, llora. Este es un mundo de tinieblas. Aquí cuando tienes problemas no encuentras la solución porque todo está oscuro, no ves. Este es el reino de las tinieblas. Aquí no hay amor, aquí solo hay tragedia, hay miseria, hay dolor. ¿Cómo entiendes tú que un padre que debe cuidar a su hijo, porque hasta los animales protegen a su cría? Los animales protegen a su cría por instinto. ¿Cómo tú entiendes que un padre viola a su propia hija? Si un animal no viola a su hijo, ¿cómo un ser humano viola a su hija? Es que este es mundo de tinieblas. Aquí está el Señor de la muerte. Y yo te digo una cosa, aunque una persona puede ser culpada de lo que hizo, en el fondo hay otro culpable, que es el patrón, el Señor de las tinieblas, que lo hace hacer lo que él mismo no quiere. Esto no es vida. Pero aquí, y eso vimos anoche, estoy haciendo una revisión, aquí está el reino del Hijo amado de Dios. El reino de Jesús. Y Jesús es la luz de los hombres. Por lo tanto, este es reino de luz. Aquí si tú ves las cosas. Cuando hay problemas, aquí, si estás aquí, ves la salida. Si estás allá, no ves salida. Hay salida, pero no la ves. Aquí hay problemas, pero hay salida y ves. Este es el reino del amor, porque este es el reino del Hijo de Dios y Dios es amor. Aquí el esposo no pega a su esposa. Y ahora ya voy a entrar en un terreno delicado. ¿Y cómo a veces un cristiano pega a su esposa? Porque está en la iglesia, pero no está aquí. Te voy a decir algo que te va a asustar. Hay mucha gente que está en la iglesia, pero sigue aquí, en el reino de las tinieblas. Nunca ha sido trasladado por Jesús allá. Ha cambiado su doctrina, ha cambiado su manera de pensar, han cambiado sus ideas. Antes pensaba que era domingo, ahora piensa que es sábado. Cambió su doctrina, pero no cambió su vida. Entonces sigue aquí, en el reino de las tinieblas. Puede llamarse por el nombre de la iglesia que quiera, adventista, lo que quiera, pero sigue aquí, en el reino de las tinieblas. Porque este es reino de amor. Aquí el esposo no puede pegar a la esposa. ¿Cómo va a pegar si este es reino de amor? Nosotros tenemos que pedirle a Dios, por favor, Señor, arráncame del reino de las tinieblas y tráeme al reino de tu Hijo amado. Y anoche vimos que Dios hace eso. ¿Cómo? Por la redención en Cristo Jesús. ¿Y qué es redención? Nosotros estábamos esclavizados, ahora viene Jesús y dice, yo voy a pagar el precio, y el precio es mi vida, voy a morir, pero ahora dame a mi hijo, lo voy a llevar al reino del amor aquí. Entonces ahora Pablo le está hablando a estos, y ahora voy a leer para que entiendas mejor el texto. Dice así: y a ti, ya que estás aquí, que en otro tiempo
en otro tiempo estabas allá. Dice, y a ti, que en otro tiempo eras extraño y enemigo en tu mente. Dice que los que están allá son extraños y enemigos en su mente. Tienen una mente enemiga, y porque tienen una mente enemiga, hacen obras malas. Esto es interesante. Los que están aquí, dice Pablo en el texto de hoy, tienen mente enemiga. Todos te parecen tus enemigos, hasta la esposa, hasta el hijo, hasta el hermano. Puedes no creer lo que te voy a contar, pero el otro día me pidieron a mí hablar con una persona que estaba en el hospital, baleado. Y me pidieron para hablar con él, para que perdone a su hermano que estaba en la cárcel. ¿Y por qué estaba en la cárcel el hermano carnal? Porque lo había baleado a él. Entonces ahora toda la familia quería sacar al que estaba preso. Pero para que la policía soltase al que estaba preso, el que estaba herido, que había sido baleado, tenía que ir a sacar el registro policial. Ahora la historia es la siguiente. 2 hermanos de carne y sangre salieron de su país, no voy a decir que es México, salieron de su país y se fueron a Estados Unidos. Y el papá tenía un terreno grande y murió. Y en su testamento dejó la mitad para cada hijo. Ambos vinieron al país a enterrar al padre y recibieron la herencia. Mitad para cada uno. Uno de ellos volvió a los Estados Unidos, el otro se quedó y construyó un muro para separar los 2 terrenos, y se comió 30 centímetros del otro. El otro vino de Estados Unidos y cuando vio que el hermano se le había metido 30 centímetros, agarró un revólver y le metió 6 tiros. Gracias a Dios no tenía buena puntería, porque no lo mató. Lo dejó un sedazo, pero no lo mató. Y ahora la familia quería que el que estaba baleado perdonase al hermano que iba a ser condenado si no retirase el registro policial. Ahora mira, 2 hermanos de sangre, hijos del mismo padre y de la misma madre, balearse por 30 centímetros de tierra. ¿Cómo explicas eso? Mente enemiga. Mente enemiga. Estaré predicando esta noche por si acaso a alguien que anda peleando con un familiar por una tontería. Si estás así, todavía no has salido de aquí. Porque Pablo le dice a estos, a ustedes que en otro tiempo, cuando estaban allá, tenían mente enemiga, y como tenían mente enemiga, pues hacían cosas malas. ¿Cómo entiendes que un joven que dice que ama a su padre y a su madre se droga? Pobre padre, madre, está muriendo de dolor. El joven ve a sus padres muriendo de dolor, les dice, papito, mamita, perdóname, yo te amo. Los está matando en vida de dolor y sigue drogándose. Mente enemiga. Y porque tiene mente enemiga, hace cosas malas.
Y ahora Pablo viene y le dice, a ustedes que en otro tiempo tenían mente enemiga, Dios los ha reconciliado. ¿Con quién? Con Él mismo. ¿Qué cosa es reconciliar? Dios ha venido y te ha tomado aquí, y para que el diablo te deje salir de aquí, Dios ha pagado el precio, y el precio fue la sangre de su Hijo. Pero asimismo Dios vino y te ha tomado y te ha reconciliado, te ha llevado de vuelta aquí. Ahora Pablo le dice a estos, a ustedes que en otro tiempo tenían mente enemiga y hacían cosas malas, Dios los ha reconciliado en su cuerpo por su muerte. ¿Qué cosa quiere decir? Ustedes están reconciliados en la muerte de Cristo. ¿Cómo es que están reconciliados si estamos vivos? ¿Cómo es que estamos reconciliados en la muerte de Cristo si estamos vivos? Esto hay que entender. Y ahora vas a entender lo que es el bautismo, porque hay mucha gente que no entiende lo que es el bautismo. El otro día alguien me dijo así: pastor, yo no quiero bautizarme porque cuando mi madre estaba en agonía ya para morir, me llamó a la cama y me dijo, hija, prométeme, yo voy a morir tranquila si tú me prometes una cosa. Prométeme que no vas a dejar la religión de tus padres, de tus abuelos, de tus bisabuelos, de tus tatarabuelos. Si tú no me prometes, yo no voy a morir tranquila. Entonces, por favor, prométeme que nunca vas a traicionar la religión de tus padres. Entonces esta señora me decía, pastor, yo he conocido la palabra de Dios y yo creo en todas las verdades que he encontrado, pero no quiero bautizarme porque no quiero cambiar de religión. Para esta señora, el bautismo era cambio de religión. Y mucha gente piensa así: yo no me voy a bautizar porque yo no quiero cambiar de religión. No, señor, el bautismo no es cambio de religión. ¿Tú crees que el bautismo es una cosa tan banal? ¿Tú crees que la vida cristiana, la vida espiritual es una cosa tan banal como el fútbol? Que yo soy de las Chivas y mañana me saco la camiseta de las Chivas y me pongo la camiseta de las Águilas. Y al día siguiente me saco la camiseta de las Águilas y después me pongo la camiseta de los Xolos de Tijuana. ¿Tú crees que la vida espiritual es así? No, pues, ¿cómo vas a banalizar la vida espiritual? Que yo dejo de ser adventista, me vuelvo bautista, dejo de ser presbiteriano, me vuelvo católico, dejo de ser católico, me vuelvo adventista. La vida cristiana no es así. Es una cosa tan sublime, tan sagrada, tan santa. Pues entonces, ¿qué es el bautismo? Ahora vas a entender. Volvamos al tema de anoche. Jesús viene a rescatarte. Y cuando llega aquí, el diablo te agarra y dice, no, a este no lo suelto, este es mi esclavo, este me pertenece, a este yo lo tengo pisado, este tiene mente enemiga, y con esa mente enemiga está destruyendo su vida, está destruyendo su hogar, está destruyendo sus hijos, está destruyendo todo, y yo quiero que muera así. Este me pertenece, yo no te lo suelto. Y Jesús le dice, pero ¿y cuánto quieres? No quiero dinero, no quiero plata, no quiero oro, pero alguna cosa tienes que querer. ¿Cuánto quieres? Y como el diablo tiene odio de Jesús, en el cielo quiso vencerlo, no pudo. Cuando era niño quiso matarlo, no pudo. En el desierto quiso derrotarlo, no pudo. El diablo tiene un hambre terrible de Jesús. Si el diablo pudiera matar a Jesús, entonces cuando Jesús le dice, ¿qué quieres para dejar libre a mi hijo? Pues ahí él piensa, ahora llegó mi vez. ¿Quieres pagar? ¿Para llevártelo quieres pagar?
tu vida, vas a morir por él. Y Jesús dice, está bien, voy a morir. Y entonces ya estás libre porque Jesús pagó el precio. Ya te vas yendo. Ahora te vas yendo al reino del amor. Chao miseria, vida de miseria, de pecado, de vicio, de alcoholismo, de droga, de resentimiento, de estar peleando día y noche, ya mente enemiga, ya chao. Ahora me voy al reino del amor. Y cuando estás yendo, aparece el diablo, porque el diablo, oye, el diablo conoce la Biblia. Tú no tienes idea de cómo el diablo conoce la Biblia. El otro día una señora me dice, pastor, el diablo es ateo. A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿El diablo es ateo? ¿Quién es un ateo? El que no cree en Dios. ¿Y el diablo es ateo? No. ¿Te acuerdas lo que Santiago dice? ¿Tú crees en Dios? Haces bien. Los demonios también creen. No existe diablo ateo. Todos los diablos creen en Dios. Para ser cristiano no basta creer en Dios, porque el diablo también sería cristiano. ¿Te das cuenta? Y otra cosa, el diablo conoce bien la Biblia. ¿Te acuerdas que cuando Jesús estaba en el desierto, el diablo se presentó con la Biblia abierta y le dice, escrito está, escrito está, escrito está? Una de esas le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está. A ver, dime tú, ¿dónde está escrito? Dame el capítulo, el libro, capítulo y versículo. ¿Dónde está escrito? No solo de pan vivirá el hombre. Dime, ¿dónde está? No sabes. El diablo sabe. Ay, ay, ay. Quiere decir que el diablo conoce la Biblia mejor que tú. Porque tú no sabes dónde está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, pero el diablo sabe. Porque fue a Jesús y le dijo, aquí escrito está. El diablo es un diablo bíblico. El diablo cree en Dios y conoce la Biblia. El problema es que la Biblia no cambia su vida. Y hay mucha gente que lee la Biblia y la vida no cambia nunca. Y ahí no le vale de nada. La Biblia tiene que cambiar tu vida, porque si es solo para leer, pues el diablo también conoce bien. Y el diablo conoce la Biblia. Entonces cuando tú sales de aquí, ya te vas al reino del Hijo amado de Dios, todo feliz, libre, ahí viene el diablo y dice, espera un poco. Y va donde Jesús le dice, Señor Jesús, lo vas a recibir, a este miserable pecador, lo vas a recibir. Y Jesús le dice, claro, ya no morí, ya no pagué el precio. Y entonces el diablo dice, sí, pero dime una cosa, ¿este libro es la Biblia? Sí. ¿Es tu palabra? Sí. ¿Y tu palabra es eterna? Sí. ¿Y lo que está escrito aquí se cumple? Sí. ¿Podemos confiar? Sí. ¿Y qué dice aquí Romanos 6:23? Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Eso es verdad o no? Sí. ¿Quiere decir que la paga del pecado es la muerte? Sí. Y este miserable pecador que se está yendo al reino del Hijo amado, no pecó, sí pecó. Y la paga del pecado no es la muerte, sí. Entonces tiene que morir. Pero Jesús dice, no, pero es que yo ya morí por él. Ahí el diablo le dice, pruébame que tú moriste, que tu muerte le sirve a él. Pruébame que tu muerte le sirve a él. Ahora vas a entender lo que es el bautismo. Pablo en Romanos 6:3 dice, ¿no sabes tú que cuando te bautizas en la muerte de Cristo? Mira, ¿no sabes tú que cuando te bautizas en la muerte de Cristo? ¿Qué quiere decir eso? Y ahora Pablo aquí en el texto de hoy dice,
A ti, que en otro tiempo estabas allá, que tenías mente enemiga, Él te ha reconciliado en su muerte. Y Pablo dice, ¿no sabes tú que cuando te bautizas en la muerte de Cristo? ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que para que la muerte de Cristo te sirva a ti, tú tienes que entrar al tanque del bautismo y ser bautizado. En el momento que eres bautizado, estás muriendo la muerte de Cristo. Porque así como Cristo murió y fue enterrado, tú también en la hora del bautismo eres sepultado en el agua. Y así como Cristo resucitó, tú también al salir del agua resucitas. Ahora ya moriste la muerte de Cristo. Quiere decir, todos pecamos. La Biblia dice, no hay justo ni siquiera uno. Todos pecamos. Todos merecemos morir, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces tú solo tienes dos opciones. Opción número 1, tú mueres porque has pecado. No quieres morir, entonces Cristo muere por tus pecados. Pero para que la muerte de Cristo te sirva, tú tienes que entrar al tanque del bautismo. Porque cuando te bautizas, estás muriendo la muerte de Cristo. Pastor, pero es que yo no quiero bautizarme. Muy bien. Entonces vas a tener que morir porque has pecado y la paga del pecado es la muerte. Pastor, pero que no quiero morir. Pues entonces tienes que ser bautizado. Cristo muere por ti, pero tienes que ser bautizado. No, pero es que yo no quiero cambiar de religión. Pues entonces vas a tener que morir. Pero no, es que no quiero morir. Pues entonces vas a tener que ser bautizado. Tú no tienes más camino. Todos pecamos. Solución número 1, mueres tú. ¿No quieres morir? Solución número 2, muere Cristo. Pero para que la muerte de Cristo te sirva, tienes que morir la muerte de Cristo. Por eso dice, Él te ha reconciliado en su muerte. ¿Qué quiere decir ser bautizado? Quiere decir aceptar la muerte de Cristo en mi favor. Y si no estás bautizado, la muerte de Cristo todavía no sirve para ti. Pero yo creo. Entonces Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. No basta creer, es creer y ser bautizado. ¿Por qué? Porque el creer no puede ser un creer teórico, tiene que ser un creer práctico. Y la práctica de tu fe en la muerte de Cristo es el bautismo. Si no quieres bautizarte, tu creer en Cristo es un creer teórico. Pero si quieres que tu creer sea un creer real, práctico, tienes que bautizarte. Pero hay gente interesante, ¿sabes? Hay gente que dice, no, pastor, es que yo no quiero bautizarme porque yo todavía no estoy preparado. Hay otra gente que dice, pastor, es que yo todavía cometo de vez en cuando algunos pecados, no puedo bautizarme. Hay otra gente que dice, pastor, yo quisiera bautizarme, pero he descubierto en la iglesia mucha hipocresía, entonces no quiero bautizarme. Otra gente dice así, no, pastor, yo me voy a bautizar, pero cuando mi hijo se gradúe, ahí al día siguiente me bautizo. Otra gente dice, pastor, yo me voy a jubilar, al día siguiente que me jubilo, me bautizo. Y cada uno inventa su disculpa para no bautizarse. Ahora yo te voy a hacer una ilustración. Vamos a decir que tú te estás ahogando en el mar, ¿va? Estás en el mar. Ya diste manotazo para aquí, manotazo para allá, tratando de salir, ya tragaste agua, ya el agua está hasta el cuello, ya estás todo morado de tanto tragar agua, ya te estás hundiendo, ya estás muriendo, ya no hay salida.
En ese momento yo aparezco en un helicóptero para rescatarte con una cuerda y te arrojo la cuerda y te digo, agárrate, agárrate. Y tú desde abajo ya muriendo, ay pastor, pero es que no estoy preparado. ¿Qué te vas a preparar? Agárrate o mueres. Ay pastor, al día siguiente que me jubile, agárrate. Ay pastor, pero es que en el helicóptero a su lado hay un hipócrita. ¿Y a qué te importa? Agárrate, te estás muriendo, no hay salida. Ay pastor, pero es que de vez en cuando yo todavía... Agárrate, tú no tienes salida. Toma la cuerda, bautízate. Porque cuando te bautizas, estás saliendo de aquí y estás entrando al reino del Hijo amado de Dios. Y cuando el diablo viene y dice así, eres un miserable pecador, tú bajas la cabeza y le dices, sí, he pecado. Entonces tienes que morir. Ahí tú levantas la cabeza y dices, no Señor, porque Cristo ya murió por mí. Sí, pero Cristo murió, pero eso no te sirve. Sí me sirve, porque cuando yo me bauticé, morí la muerte de Cristo. Tú, Satanás, vete de aquí. Ya no puedes acusarme. Ya no te debo nada, porque con la muerte de Cristo pagué mi deuda. Estás libre. Yo te digo una cosa, tú no tienes por qué vivir. Ahora mira lo que Pablo dice. Voy a leer de nuevo el texto y cómo va a tener sentido para ti. Dice así: a vosotros, que en otro tiempo erais extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo cosas malas, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. ¿Para qué? Para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Lo que Pablo está diciendo es que cuando tú eres sumergido en las aguas, el hombre viejo muere, el hombre malo muere, el que tenía mente enemiga muere, el que golpeaba a la esposa muere, el drogadicto muere, el fumador muere, el abusador muere, el ladrón muere, ese hombre que tenía mente enemiga muere. Y cuando resucita, eres un hombre santo, irreprensible, limpio, puro, transformado, perdonado. El otro día yo estaba aquí en México, saliendo de una prisión, después de hablar con presos, y un muchacho de ¿qué? 20 años, dice: pastor, ¿qué hice con mi vida, pastor? Estoy condenado a 30 años. ¿Qué hice con mi vida, pastor? ¿Cuánta gente me mira así y dice: pastor, ¿qué hice con mi vida? Yo te digo en el nombre de Dios esta noche una cosa: jamás preguntes qué hiciste con tu vida, porque lo que pasó, pasó. Dice: ahora os ha reconciliado. Lo que cuenta es el ahora. Yo le dije a este muchacho: no preguntes qué hiciste con tu vida, pregúntate qué harás con tu vida a partir de hoy. Y yo te digo una cosa esta noche: no importa quién eres, no importa lo que has hecho, no importa dónde has sido, hay perdón para ti. Aquel pecador que hizo cosas malas cuando no conocía a Jesús, el día que te bautices, entra, muere, se acabó. Ahora eres un hombre nuevo, una mujer nueva. El otro día una mujer, cuando estaba saliendo del estadio de la predicación, corriendo, lloraba. Me entregó un papel escrito y en ese papel decía: pastor, cuando yo tenía 16 años me quedé embarazada. No conocía a Jesús, no sabía qué hacer, me desesperé.
y pensé que la única solución era el aborto. Y hice un aborto. Mis padres no supieron, mis amigos no supieron, mi familia no supo, ni siquiera mi enamorado, mi novio supo, nadie supo. Yo pensé, listo, está todo resuelto. 7 años después conocí al que hoy es mi esposo. Tenemos 3 hijos. Tendríamos todo para ser feliz, pero no soy feliz. Tengo pesadillas constantes todas las noches, pesadillas terribles. Me despierto y en mi sueño veo que en el espejo, yo entro al baño y en el espejo con un lápiz labial rojo está escrito asesina. Ahí me despierto, era una pesadilla. Vuelvo a dormir, siento que un bebito que no tiene rostro me mira y yo con un puñal en la mano ensangrentado y el bebito todo herido me mira y dice, mamita, no me mates, por favor, no me mates. Y me despierto y era una pesadilla. Pastor, 30 años he cargado el peso de la culpa. Hasta esta noche que me bauticé. Y cuando me bauticé, aquella mujer que hizo lo que hizo, murió. Y ahora estoy libre en Cristo. Ese es el bautismo. No es cambio de religión. El otro día en Carolina del Norte, allá en Estados Unidos, yo fui invitado a comer en la casa de un hermano bien simple, humilde, pero un hermano de fe, un ganador de almas. Y él me contaba una historia. Me dice, pastor, yo era un borracho. El viernes de noche, cuando cobraba mi sueldo de la semana, en lugar de ir a la casa, tomar a mi esposa, a mis hijos, ir al mercado, comprar alimentos, yo me desaparecía. Gastaba todo el dinero con mujeres, con bebida, con farra, hasta con droga. Solo aparecía en casa el domingo en la tarde, sin un centavo, haber gastado todo. La heladera vacía, la despensa vacía, los hijos con hambre, la mujer. Y para que no dijera nada, para que no reclamara a mi esposa, yo ya llegaba golpeaba a la pobre esposa, golpeaba a los hijos. Llegó un punto en que un día llegué a la casa, ahí estaba la esposa, la golpeé. ¿Dónde están los hijos? Y ella llorando me dice, ¿dónde están tus hijos? ¿Te importan tus hijos? ¿Dónde están mis hijos? Mira, ahí debajo de la cama. Levanté la frazada, ahí debajo de la cama, mis 3 hijitos, llorando. Papito, por favor, no nos pegues. Pastor, aquella escena fue como un cuchillo que se clavó en mi corazón. Salí desesperado, corriendo a la calle. Yo era un miserable pecador, pero levanté los ojos al cielo y dije, Dios mío, ¿qué estoy haciendo con mi esposa? ¿Qué estoy haciendo con mis hijos? Yo soy malo, claro. Estaba aquí, mente enemiga, pero levantó los ojos, Señor, soy malo, yo soy malo. Estoy acabando, estoy destruyendo mi vida, mi familia. Señor, ayúdame, yo no puedo. Y encontró la palabra de Dios. En esa tarde se encontró con una viejita que le presentó la palabra de Dios. Comenzó a estudiar la Biblia. Su vida fue transformada. Se bautizó. Y ese hombre malo que golpeaba a la esposa, al hijo, el día de su bautismo, murió. Y cuando resucitó otro hombre santo, victorioso, irreprensible. Y ahora es anciano de iglesia. Y me dice, pastor, ahí está mi esposa ahora, ahí están mis hijos. Una familia feliz, unida en el amor de Cristo. Ahora yo te pregunto, ¿cambió de religión? ¿Cambió de religión? Cambió de vida. El bautismo es cambio de vida.
vives desesperado, vives triste, vives angustiado, pasas noches sin dormir, te preguntas, Dios mío, ¿qué hago en este mundo? ¿Para qué vine? ¿Para qué nací? Nada tiene sentido, y de repente te encuentras con Jesucristo y te dice: hijo, cargas una tonelada de pecados en tu vida, pero yo morí por ti, yo te amo. Y Él agarra esos pecados y los expulsa de tu vida para siempre, y ahora estás perdonado, estás salvo en Cristo, eres libre, y te trae aquí al reino de su Hijo amado. Esta noche Dios quiere hacer maravillas en tu vida, y te voy a hacer una invitación. Esta invitación no es para los que ya están bautizados, porque un día ustedes ya se levantaron, ya vinieron. Pero las personas que anoche se levantaron, sí pueden levantarse de nuevo. ¿Sabes por qué? Porque esta noche te voy a pedir que des un paso más adelante en tu crecimiento espiritual. Si tú quieres decirle al Señor: Señor, yo no entendía lo que era el bautismo, pero esta noche entendí, y yo quiero prepararme para el bautismo, yo quiero ser bautizado. Y si tú quieres decirle eso a Jesucristo, te voy a pedir que te levantes y vengas aquí, porque yo quiero hacer una oración de perdón sobre ti, una oración para que el poder del Espíritu te tome, una oración para que cuando seas bautizado muera el viejo hombre, la vieja mujer, y nazcas para una nueva vida. Hermanos, vamos nuevamente a la epístola de Judas. Ustedes ven, estoy en el versículo 3 y ya se nos acabó esta corta media semana. Vamos a leer el versículo 3 y el versículo 4. Amados, ayer vimos eso. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Cuando Judas decidió escribir su libro, su carta, él tenía una cosa en mente: voy a explicar el tema de la salvación. No hay tema más sublime que el tema de la salvación, el misterio de la salvación, el misterio de la gracia. Como hombres pecadores, perdidos, podemos encontrar perdón, podemos encontrar una nueva oportunidad, podemos encontrar salvación en Cristo. Pues Judas quería tratar ese tema, pero él dice: yo quería tratar del tema de la salvación, pero ya que algunos están entrando a la iglesia torciendo el maravilloso tema de la salvación, necesito exhortaros para que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Para que contendáis ardientemente. ¿Sabes que hay mucha gente que toma esta orden en el sentido de que hay que pelear por el evangelio, hay que atacar a las personas defendiendo el evangelio, hay que agredir a las personas defendiendo el evangelio porque lo estamos haciendo en nombre de Dios? Oh, queridos, eso es fundamentalismo. Cuando tú atacas a alguien pensando que estás defendiendo el evangelio, necesitas rebautizarte de nuevo, pero hay que llenar el tanque mitad hielo y mitad agua y dejarte 1 hora remojándote ahí, porque tú en nombre de Dios y en nombre del evangelio no tienes el derecho de dar rienda suelta a tus instintos no
sometidos al Espíritu Santo. Porque la primera característica de alguien que ha sido convertido es el amor, porque Dios es amor. Y si Dios es amor y Él tiene una iglesia en esta tierra, la iglesia de Dios en esta tierra es la iglesia del amor. ¿Cómo tú puedes, en el nombre de Jesucristo, diciendo que estás defendiendo el evangelio, atacar personas, agredir personas? Claro que no agarras piedras, no das tiro a nadie, porque si no ya irías para la cárcel. Pero a veces las palabras son peores que las piedras. Y ahora en este tiempo de redes sociales, es fácil sentarse en el computador, en el anonimato y agredir personas. Y en tu cabecita piensas que estás defendiendo el evangelio. Eso no combina con cristianismo. Jesús jamás haría eso. Y si tú eres un seguidor de Jesucristo, debes permitir que el Espíritu Santo reproduzca en tu vida el carácter tierno, manso y dulce del Señor Jesucristo. Pero entonces, ¿qué es lo que Judas está diciendo aquí? Él dice así: he cambiado el propósito, dice, primero quería hablarles de la salvación, pero he decidido exhortaros que contendáis. Esa palabra contendáis en griego es el verbo epaginosimai, que literalmente quiere decir que agonicéis defendiendo. No que agredáis, sino que agonicéis defendiendo. Que estés dispuesto a morir por el evangelio, pero no a matar por el evangelio, no a agredir por el evangelio, no a ofender por el evangelio. Agonizar defendiendo los valores, los principios del evangelio, a vivir el evangelio. La mejor manera de defender el evangelio no es con palabras, es con tu vida. Vive el evangelio. No hay mejor argumento en favor del cristianismo que un cristiano transformado por el poder de Dios. Mahatma Gandhi, el líder hindú, decía, después de estudiar toda la doctrina cristiana, dijo algo terrible. Dijo, después de estudiar la doctrina cristiana, yo me volvería un cristiano, porque la doctrina es maravillosa. Yo me volvería un cristiano si no fuera por causa de los cristianos. Un cristiano que no ha sido transformado por la gracia de Jesucristo es el peor argumento en favor del cristianismo. Pero mi texto para esta noche no es ese. Eso ya vimos anoche. Dice, yo he decidido exhortaros que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Esa palabra encubiertamente en griego es la palabra metaschematizo, de donde viene nuestra palabra metamorfosis. Es decir, algunos hombres han entrado, pero entran pareciendo una cosa y se van transformando, se van metamorfoseando, y después se muestran como son, pero entran de mansito, entran como que aceptan el evangelio, pero de repente comienzan a cambiar, comienzan a metamorfosearse. Entran disimuladamente, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, metamorfoseándose. Y estos hombres desde antes habían sido destinados para esta condenación. Y miren cuál era el problema de ellos. Dos. Primero, estos hombres impíos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Primer problema. Toman la gracia de Jesucristo y la transforman en libertinaje. Y segundo problema, y con este hecho niegan
al propio Dios, al único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a analizar estos dos conceptos de apostasía que comenzaban a entrar en la iglesia. Dice, estos impíos convierten la gracia de Dios en libertinaje. Trata de pensar lo que está diciendo Judas. Estos impíos tratan de convertir la gracia de Dios en libertinaje. Quiere decir que esta gente habla de la gracia. Esta gente predica acerca de la gracia. Esta gente enseña acerca de la gracia. Pero Judas le dice, estos impíos. ¿Cómo puede alguien que cree en la gracia ser impío? ¿Cómo puede alguien que predica, que enseña, que canta sobre la gracia ser impío? Pero es lo que Judas dice. ¿Y por qué los llama impíos? La raíz de impío, malo, malvado, pero que entra disfrazado a las filas de la iglesia. Estos impíos toman un tema tan lindo, tan maravilloso como es la gracia de Jesucristo. ¿Qué es lo que te enseña la gracia de Jesucristo? Hijo, no importa quién eres, no importa cómo vives, no importa lo que has hecho, ven a los brazos del Señor Jesucristo para nacer de nuevo, ven para que seas transformado. Pero ¿qué hacen estos impíos? Ellos te dicen así, ven, la gracia de Jesucristo es abundante. No necesitas hacer nada para salvarte porque Cristo lo hace todo. Tú puedes continuar viviendo en tu pecado, pero Dios es amor y como Dios es amor, ya estás salvo. Dios es amor, su amor no va a acabar nunca y como no va a acabar nunca, tú puedes continuar viviendo tu vida de pecado y vas a ser salvo, porque como Dios es amor, finalmente todos se van a salvar. La diferencia es bien sutil. La verdadera gracia de Cristo no es solamente gracia perdonadora, es gracia transformadora. Pero lo que estos impíos enseñaban es, la gracia de Cristo es permiso para que continúes viviendo como quieras vivir, porque Dios te ama tanto que de todas maneras te vas a salvar. Y querido, nunca como hoy hemos vivido en tiempos cuando la gracia maravillosa de Cristo ha sido transformada en libertinaje. Libertinaje no es libertad, porque la libertad demanda responsabilidad. El libertinaje no. El libertinaje es hacer lo que tú quieres, vivir como tú quieres, andar como tú quieres y por donde tú quieres. Eso es libertinaje. Libertad está ligada a la responsabilidad. Nunca como en nuestros días se ha defendido tanto la gracia de Cristo en el sentido de que puedes vivir como quieras, puedes hacer lo que quieras. Es por eso que un hombre que duerme con otro hombre y no quiere abandonar el camino del pecado, dice que porque Dios es misericordioso y abundante en gracia, lo va a aceptar en su pecado. Oh, querido, Dios te ama mucho. Y te digo una cosa, no hay pecado que puedas haber cometido en la vida que Dios no te pueda perdonar. Dios es poderoso.
No hay nada, nada, nada en tu vida que Dios no pueda transformar. Puedes venir a Él, leproso, inmundo, sucio, caer a sus brazos, pero su poder, su gracia, su amor te transforma. No te deja como estás. Pero una de las apostasías que estaba entrando a la iglesia en los tiempos de Judas es el hecho de que no te preocupes con tu vida, porque Dios te ama, porque su gracia es abundante. Y en los tiempos de Cristo, para eso había que hacer una cosa. En los tiempos de Judas, para eso había que hacer una cosa. Había que sacar de la Biblia el concepto de la ley. ¿Sabes qué? En la iglesia primitiva habían dos problemas con relación a la ley. Primer problema, los judaizantes. Los judaizantes enseñaban que tenías que guardar la ley para salvarte. Un error, una apostasía. Saca de tu cabecita la idea de que tienes que guardar mandamientos para salvarte, querido. Saca de tu cabeza la idea de que tienes que cumplir la ley al pie de la letra para salvarte. Porque si tienes que cumplir la ley para salvarte, entonces la salvación no es por gracia, es por obras. La justicia no es de Cristo, es tu justicia humana, trapo de inmundicia. Pero los judaizantes en la iglesia primitiva venían y enseñaban, decían, no, hay que cumplir la ley al pie de la letra para salvarse. Pablo fue un defensor de la gracia de Cristo. Pablo se levanta como el apóstol de la gracia para decir, no necesitas hacer nada para salvarte, solo tienes que creer, solo tienes que aceptar, solo tienes que rendirte, solo tienes que entregarte. La salvación no es por lo que haces, no es porque te portas bien, no es porque cumples mandamientos, no es porque cumples la ley. La salvación es únicamente por la gracia de Cristo. Pero entonces aparece el otro ramo y dice así, somos salvos únicamente por la gracia de Cristo, ya no necesitamos ley. La ley fue ya para el tiempo del Antiguo Testamento. Hoy en el Nuevo Testamento ya no necesitamos ley porque somos salvos por la gracia de Cristo. Pero que te digo una cosa esta noche. Somos salvos únicamente por la gracia de Cristo. Esa es una de las verdades más cristalinas de la Biblia. Pero porque somos salvos por la gracia de Cristo, la ley no deja de existir. Inclusive porque el apóstol Juan, aquí en Juan, capítulo 3, versículo 4, mira lo que dice. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Porque el pecado es la infracción de la ley. Ahora, si después de Cristo ya no existe ley, ya no existe pecado, porque el pecado es la infracción de la ley. Y si ya no existe pecado, ¿para qué gracia? Ya no tiene sentido la gracia. La gracia tiene sentido porque existe pecado. Y el pecado existe porque existe la ley. Porque el pecado es la transgresión de la ley. Ahora, Juan no dice que te vas a salvar guardando la ley. En absoluto. La salvación es únicamente por la gracia de Cristo. Pero la ley continúa en vigencia. No tengas miedo de la ley. Si esta noche viniera Jesucristo y te preguntara, hijo, ¿me amas? ¿Cuál sería tu respuesta? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Y entonces Él te diría, entonces, si me amáis, guardad mis mandamientos. Él no te está diciendo, para que te salves, guarda mis mandamientos. Él dice, si me amas, guarda mis mandamientos. La obediencia no es un requisito de salvación, porque la salvación es por gracia. La obediencia es una expresión de amor.
No te atrevas a decir que amas a Dios si quieres continuar andando en tus propios caminos. No te atrevas a decir que Jesús es lo más lindo que sucedió en tu vida si no estás dispuesto a obedecerle. Oh querido, Dios te ama. ¿Sabes por qué Dios no aprueba el pecado? Y hay una cosa que tenemos que entender esta noche. Una cosa es el pecado y otra cosa es el pecador. Voy a repetir, una cosa es el pecado y otra cosa es el pecador. Jamás queriendo combatir el pecado, combatas al pecador. Jamás queriendo reprobar al pecado, repruebes al pecador. El pecado es lo más sucio, lo más inmoral y lo más opuesto al carácter de Dios. Pero el pecador es el ser más precioso a los ojos de Dios. No golpees al pecador queriendo golpear al pecado. Y te voy a decir algo más. Cuando Cristo venga por segunda vez, viene a destruir al pecado. Viene a colocar un punto final al pecado. No viene a destruir a los seres humanos. Pero pastor, ¿los pecadores no serán destruidos? Te voy a explicar. ¿Quién es el pecador? El que se agarra al pecado. ¿Qué es el pecado? La transgresión de la ley. Pecador es todo aquel que está agarrado al pecado. Ya vimos la primera noche que la Biblia es un libro de llamado. Dios te llama. ¿De dónde te llama? De aquí, del territorio del pecado. Te llama para el territorio de la vida. Ven, ven, ven. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados. ¿Cansado de qué? Cansado de luchar, luchar sin poder. Cansado de intentar sin alcanzar. Cansado de sufrir. Ven, ven, ven. El Evangelio es la buena noticia de que hay solución para tu vida. Sal, sal del territorio del pecado. Ven. Dios no te puede tomar por la fuerza y arrancar del territorio del pecado. Tú tienes que querer. Tú tienes que decir sí. Jesús te llama y te dice, ven, ven, ven. Hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Jesús te llama y te llama. Pero llegará un día en que Jesús va a venir a esta tierra para ponerle un punto final al pecado. ¿Y sabe por qué? Porque tú eres un hijo amado de Dios y el pecado te destruye, el pecado te hace sufrir, el pecado te anula, el pecado te paraliza, el pecado destruye tu familia. Tu hogar en este momento está destruido por causa del pecado. El pecado te mete en deudas, el pecado deforma tu personalidad, el pecado te esclaviza. Dios no te creó para ser esclavo. Dios no te creó para vivir endeudado. Dios no te creó para vivir prisionero de los vicios. Dios te creó para libertad. Dios te ama. Y como el pecado te oprime, como el pecado te destruye, Dios no acepta el pecado de manera ninguna. Porque tú eres lo más precioso que Dios tiene y el pecado te destruye. Por eso Dios dice, ven, ven, ven. Pero un día va a tener que colocarle un punto final a la historia del pecado. Y cuando ese día venga y la ira de Dios sea derramada, será derramada sobre el pecado. Y los únicos seres humanos que serán destruidos serán aquellos que se agarraron con uñas y dientes del pecado y no lo quisieron soltar. Tú no tienes que tener miedo de los juicios divinos, porque hoy es el día de buena nueva. Dios te llama, te llama, te llama. Dios te suplica. Dios dice, aquí estoy a la puerta de tu corazón y te llamo. Si vienes a mí, entraré. Si me abres la puerta, entraré. Viviré contigo. Oh queridos, ¿cómo entender que la gracia de Cristo no es licencia para pecar?
¿Cómo entender que la gracia de Cristo cuando llega a tu vida no te libra solamente del peso, de la culpa de tu vida pasada, sino que te liberta de las cadenas del pecado? Y entonces quedas como una paloma libre para volar, volar, volar por los horizontes sin fin. Si tú crees en la gracia perdonadora y transformadora de Cristo, esta noche puedes haber entrado aquí arrastrándote en tu pecado, amarrado a corrientes de vicios, de hábitos que te destruyen, amarrado a sentimientos de los cuales no te puedes libertar, amarrado a pensamientos inmundos que te perturban de día y de noche. Puedes haber entrado aquí arrastrando la lepra de tu pecado, pero el Señor Jesucristo esta noche está en esta arena y se mueve soberano en la persona de tu Espíritu Santo y llega cerca de ti y dice: hijo, si quieres yo te puedo libertar, si quieres yo te puedo curar, si quieres yo te puedo salvar. Déjate salvarte, deja de correr, deja de huir, deja de esconderte. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. En Santa Cruz de la Sierra, hace muchos años atrás, dirigí una campaña de evangelismo en el Coliseo Deportivo de esa ciudad. Al final hice una invitación y dije: ¿cuántos quieren entregarle el corazón a Jesucristo? Y un ebrio vino por el corredor central. Estaba completamente ebrio porque él venía, pero venía tambaleándose. Y toda la gente se reía porque seguramente pensaba: ese pobre ebrio no sabe lo que está haciendo. Pero él vino así, ebrio, porque esa noche yo dije: ven a Jesús. Estás drogado, ven trayéndole tu drogadicción. Eres víctima de algún vicio, ven trayéndole tu vicio. No puedes sacar de tu corazón el odio, ven trayéndole tu odio. Ven a Jesucristo como estás. Recibe la gracia perdonadora, pero también recibirás la gracia transformadora. Ven a Jesucristo como estás. Y ese borracho creyó y fue allá tambaleando. Llegó aquí adelante y comenzó a llorar, llorar, llorar. Pues todos los ebrios lloran, eso no es novedad. Mucha gente llegó aquella noche al llamado, mucha gente. A la noche siguiente yo dije: los que han venido anoche ya no se levanten hoy. ¿Cuántos quieren entregar el corazón a Jesús? Y la primera persona que se levantó fue de nuevo el ebrio y vino todo tambaleando por el corredor. Y ahora sí la gente comenzó a reír, porque pensaban: está viendo, no sabe nada, no se da cuenta de nada, no entiende nada. El pastor dijo: los que se han levantado anoche ya no vengan, y él ya se levantó anoche. La tercera noche dije: ¿cuántos quieren aceptar a Jesús esta noche? Los que se han levantado las otras noches no vengan. Y pensé: el ebrio se va a levantar, pero el ebrio no apareció. No apareció la cuarta noche, ni la quinta, ni la sexta noche. La penúltima noche apareció. Yo dije: ¿cuántos quieren aceptar el bautismo para nacer de nuevo en Cristo Jesús? Y la primera persona que vino delante fue un hombre, pantalón jeans, camisa blanca, bien bañado. No parecía el ebrio, porque el ebrio era un pordiosero, sucio, inmundo, barba larga, cabello largo, olía mal. Yo me di cuenta porque las personas llegaban a su lado y se apartaban, no podían soportar el olor. Pero ahora estaba bien bañado, se notaba que se había echado gel en el cabello. Y aquí adelante lloraba y lloraba y lloraba. Yo le dije: creo que te conozco. Y él dijo: sí, pastor, el borracho, el ebrio soy yo. Pero ya no estaba ebrio. Esa noche fui al camarín y cuando ya salía para el hotel, lo encontré en el corredor llorando. Le pregunté: ¿por qué lloras? Y él me dijo: mire, es que yo quería bautizarme esta noche, pero los hermanos no quieren. ¿Y por qué no quieren? Porque dice que yo al comienzo de la semana estaba borracho y ¿cómo me voy a bautizar ahora?
me han pedido que espere un poco. Y está bien, pastor, yo voy a esperar. Pero si ellos conocieran mi historia, ellos no me pedirían que espere. ¿Y cuál es tu historia? Y él me contó. Con 20, 21 años, era ingeniero de minas de una de las más grandes empresas mineras allá de Bolivia. Se casó, fue a la luna de miel. Cuando estaba regresando, sufrió un accidente de tránsito, cayó, murió la esposa, él salió vivo. Y él contándome la historia, él lloraba y decía, pastor, yo maté a mi esposa, una joven de 20 años, en la flor de la vida. Le dije, no, me estás diciendo que fue un accidente. Sí, pastor, pero quien tenía que morir era yo, quien estaba manejando el carro era yo. ¿Por qué salí vivo? ¿Por qué ella murió? Y él me dice, en ese tiempo yo no conocía a Jesucristo. Yo, querido, yo te pregunto, cuando el dolor de esta vida llega, porque el dolor llega, a veces el dolor de esta vida te golpea aquí en el hígado, te deja sin poder respirar. Cuando un hijo muere, cuando pierdes el empleo, cuando te dicen que estás con cáncer, cuando te dan solo 2 meses de vida, cuando el dolor te llega. Y si tú no tienes a Cristo, ¿qué haces? Pues él me dijo, pastor, en ese tiempo yo no tenía a Jesús. Entonces comencé a beber para olvidar mi dolor, beber. En 6 meses perdí el empleo. Bebía todos los días. Perdí la familia, perdí los amigos, perdí todo. Pastor, durante 30 años he vivido en la calle, haraposo, mendigo, pidiendo limosna para beber. 30 años sumergido en el vicio, durmiendo en los cementerios, durmiendo en la calle. Y la primera noche que entré aquí, yo no entré porque quería escuchar el evangelio, sino porque la puerta estaba abierta. Y a pesar que yo estaba borracho, entendí lo que usted dijo, que Jesús me ama, que Jesús podía transformar mi vida. Y cuántas veces yo, en las noches frías, levanté los ojos al cielo y dije, Dios mío, ¿para qué vine al mundo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué nací? Y ahora usted me decía que si le entregaba mi vida a Cristo, su gracia perdonadora sería también su gracia transformadora. Y yo creí, pastor, y por eso la primera noche, así ebrio, fui adelante. Y la segunda noche, ¿usted piensa que yo no entendí? Yo entendí. Usted dijo que no vinieran las personas de la noche anterior. Pero es que la noche anterior, después de aceptar a Jesucristo, yo salí y continué bebiendo. Entonces la siguiente noche dije, mi decisión de ayer ya no sirvió. Me voy a entregar de nuevo. Por eso vine, aunque la gente no entendía y se reía de mí. Pero esa noche salí y ya no bebí. Y pastor, hoy está completando 5 días después de 30 años que he bebido todos los días. Hoy completo 5 días sin colocar una gota de alcohol en mi boca. Eso es un milagro. Yo te digo una cosa, querido, eso es un milagro. La vida cristiana está hecha de milagros. Mientras estés prisionero del pecado, justificando tu pecado, explicando tu pecado, tratando de driblear la palabra de Dios, mientras estés tratando de esconderte en tus propios argumentos, no eres feliz, no tienes paz en el corazón. Necesitas rendirte, necesitas entregarte. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Y ese hombre se entregó y quería bautizarse, y los hermanos le dijeron, no puedes bautizarte porque hace 5 días estabas borracho.
Había un hermano que estaba al lado escuchando todo y se acercó y lo abrazó emocionado y le dijo: hermano, perdóname, soy yo el que dije que no podías bautizarte, pero es que yo no conocía tu historia. Si tú quieres, puedes bautizarte. Yo te digo una cosa en el nombre de Jesús: no juzgues a las personas. Tú sabes que ninguna mujer nace prostituta. La vida la hace así. Nadie nace drogadicto, la vida lo hace así. No juzgues a nadie. Qué Dios maravilloso que no te juzga a ti, que te acepta como eres. Pero no te acepta para pasarte la mano y decirte: hijito, sigue pecando, que yo te amo. No. Te acepta y te dice: hijo, viviendo la vida que estás viviendo no eres feliz. Entonces yo te acepto para transformarte, para hacerte un hombre nuevo, una mujer nueva, para que pares de vivir los tormentos, las lavaredas de infierno que tu conciencia te hace vivir durante las noches. Aquel hermano lo abrazó y le dijo: si quieres puedes bautizarte. Pasaron 5 años. El último año que estaba trabajando antes de jubilarme, volví a Santa Cruz de la Sierra, prediqué en el mismo Coliseo Deportivo. El pastor me recogió en el hotel, me llevó al Coliseo y cuando estábamos llegando vi a un hombre de chaleco fosforescente con un radio en la mano, con una linterna en la otra, corriendo de un lado para otro, dando instrucciones para que abran la puerta, que cierren la puerta, que organicen allá. Era el coordinador de todos los recepcionistas. Y el pastor me dice: ¿se acuerda de él? No, ese es el ebrio que se levantó 5 años atrás. Ahora transformado. Ahora un príncipe en el reino de Dios. Oh, querido, yo te digo, tú no tienes idea de a dónde Dios te va a llevar. Anoche entró a este auditorio un hombre con la vida destruida, hogar destruido, el peso de la conciencia golpeándolo. Ayer en la noche salía llorando de este auditorio y abrazó a un pastor y le dijo: yo creo en la palabra de Dios porque yo entré uno y estoy saliendo otro. Porque así son las cosas en el reino de Dios. Tú vienes a Él como eres, andrajoso como el hijo pródigo, oliendo a estiércol de puerco, cubierto de trapos de inmundicia. El Padre en su amor te recibe, pero no para dejarte vistiendo trapos de inmundicia. Él te baña, Él te da su manto de justicia divina. Él te hace hijo de nuevo en el reino de Dios. Y no importa lo que has hecho con tu vida. Nunca digas: Dios mío, ¿qué hice con mi vida? Pregúntate: Dios mío, ¿qué haré con mi vida a partir de hoy? Porque hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Las 2 noches anteriores ustedes se han levantado aceptando a Jesucristo como su Salvador. Esta noche voy a hacer otra invitación. Si tú quieres prepararte para el bautismo y sellar tu pacto de amor con Dios un día, yo te voy a pedir que te levantes y vengas diciendo: Señor Jesús, yo quiero nacer del agua y del Espíritu. Hola querido, el texto para el mensaje de hoy está en el Evangelio según San Lucas capítulo 6 versículo 12. Dice así: en esos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Ya hablamos acerca de la oración,
Pero yo quisiera enfatizar el hecho de que la vida cristiana no es solamente estar en una iglesia y cumplir un código, un padrón de normas. La vida cristiana, en primer lugar, y por encima de todo, es comunión diaria con el Señor Jesucristo. Por eso el cristianismo se llama cristianismo, porque es relación con Cristo, comunión con Cristo. De ahí viene la palabra cristianismo. En la ciudad de Corinto los discípulos hablaban de Jesús, pensaban en Jesús, Cristo para aquí, Cristo para allá, Cristo en todo, que las personas dijeron vamos a llamarles de cristianos, porque Cristo era el centro de la experiencia diaria de ellos. Ahora, hay gente que no se preocupa mucho en ser cristiana, pero se preocupa mucho en ser un buen miembro de iglesia. Si cristianismo fuese relación con la iglesia, no se llamaría cristianismo, se llamaría iglesismo. Mas el cristianismo es cristianismo porque por encima de todo es la experiencia de vivir con Jesús, de andar con Jesús, de caminar con Jesús. Mira, en la vida del cristiano tiene que haber un periodo de tiempo que se pasa con Él de mañana y en la noche, haciendo tres cosas. Primero, orando, conversando con Dios. Segundo, estudiando la Biblia, leyendo la Biblia. Y tercero, meditando en lo que has leído. Esas tres cosas forman parte de la devoción personal del cristiano: oración, estudio de la Biblia y meditación. Si tú separas de mañana tiempo para Jesús y de noche también antes de dormir separas un tiempo para Jesús, para la oración, la lectura de la Biblia y la meditación, entonces tú vas a descubrir lo que es la experiencia cristiana. Pero no basta pasar un tiempo de mañana y de noche con Cristo. Es necesario aprender a vivir con Jesús a lo largo del día. Cuando compres, cuando vendas, cuando entres, cuando salgas, cuando viajes, cuando trabajes, cuando estudies, cuando duermas. Cristianismo es vivir con Cristo 24 horas por día. Ahí tú puedes pensar, pastor, usted está exagerando. Si voy a vivir con Cristo 24 horas por día, ¿a qué hora voy a hacer mis cosas? Bueno, ahí está el asunto. El cristiano tiene que aprender a hacer las cosas con Cristo, a tomar baño con Cristo, a lavarse los dientes con Cristo, a lustrarse los zapatos con Cristo. ¿Cómo sería si tú, antes de vestirte, hablases con Cristo? ¿No te vestirías de una manera correcta para gloria de Dios? ¿Cómo sería si antes de comer hablases con Cristo? ¿No comerías solamente comidas que te van a hacer bien? ¿Cómo sería si antes de entrar a un lugar de diversión tú preguntases a Cristo si Él está feliz con lo que vas a hacer? ¿No entrarías solamente a lugares que te van a construir, te van a edificar y no te van a destruir? Ahora dime una cosa. ¿Un cristiano podría entrar a un prostíbulo con Cristo? ¿Podría entrar a un antro de perdición con Cristo? ¿Un cristiano podría ser deshonesto con Cristo? ¿Podría recibir un billete de $100 y devolver un vuelto que no está correcto y quedarte con dinero en el bolsillo y con Cristo a tu lado? ¿Podrías hacer eso? Cuando tú aprendas a vivir con Cristo, tú te vas a dar cuenta que los frutos de la vida cristiana empiezan a aparecer en tu experiencia. San Juan un día llegó a Jesús. ¿Sabes cómo era su apodo? Le decían el hijo del trueno. Imagínate cómo era la vida de Juan para que le llamasen el hijo del trueno. Era un hombre irascible, era un gritón, era malcriado, era desrespetuoso, era el hijo del trueno. Pero llegó a Jesús con esa personalidad distorcida, lleno de complejos, lleno de traumas. Se enamoró de Jesús. Aprendió a vivir con Jesús. No se separó de Jesús. Fue el único discípulo que recostó la cabeza en el pecho de Jesucristo. Fue el único discípulo que en la hora de la muerte no abandonó al Señor Jesucristo. ¿Sabes por qué? Porque él sabía que la vida cristiana es vivir al lado de Cristo.
Ahora cuando encontramos a Juan viejito ya con casi 100 años, lo encontramos en la isla de Patmos cuando escribió Apocalipsis. Pero en la isla de Patmos su apodo ya no es el hijo del trueno, ahora él es el discípulo del amor. Mi pregunta es la siguiente: ¿en qué momento la vida de Juan cambió? Juan podría decir, mi vida cambió el 24 de marzo del año tal. No. Es que las personas que van a Jesús, se enamoran de Jesús, empiezan a vivir con Jesús 24 horas por día. No se dan cuenta cuándo, pero la vida de esas personas va cambiando. Yo me preocupo cuando una persona dice, mi vida cambió. No. Quien tiene que darse cuenta que tu vida cambió no eres tú. Quien tiene que darse cuenta que tu vida cambió son las personas que se relacionan contigo. De repente en tu trabajo todos los compañeros comienzan a quedar preocupados. ¿Qué le está pasando a María? Porque era una chismosa de primera, era una envidiosa, llegaba tarde, salía temprano, pero últimamente ha cambiado. ¿Qué le pasa? Y cuando las personas se acercan a ti, tú respondes, ¿estoy cambiando? No me había dado cuenta, pero si es así debe ser porque me he vuelto cristiana. Y ser cristiano es vivir con Jesús 24 horas por día. El texto bíblico de hoy dice que Jesús pasó toda la noche orando. Hay momentos en la vida en que no sabemos para dónde ir. Hay momentos en la vida en que el barco de nuestra existencia parece que se va a hundir. Las ondas son tan grandes, los vientos son tan fuertes. Tocamos una puerta, no encontramos ayuda, tocamos otra puerta, no encontramos solución. Hay momentos en que nos encontramos solos en la vida. ¿Será que en este momento esa persona eres tú? Te sientes herido, traicionado. Descubriste que tu esposo tiene otra mujer. Descubriste que tu esposa te fue infiel. Estás ahogado de deudas. Has perdido el empleo. Descubriste que estás con cáncer y tienes miedo de morir porque tienes hijos pequeños. Hay momentos en la vida que no sabes a dónde ir. No sabes qué hacer con tu vida. Confías en los hombres y los hombres te fallan. Confías en la ciencia y la ciencia dice que no puede hacer nada por ti. En esos momentos necesitas pasar la noche a solas con Cristo. Necesitas decirle que eres un pobre niño, no tienes fuerzas. Necesitas creer que Él lo puede hacer por ti. Y ese momento en tu vida puede ser ahora, allí donde estás. Tú puedes entregarle el corazón a Jesús y salir esta noche de aquí completamente transformado. Que Dios te bendiga.